a orar. Señor Padre bendito, te rogamos que nos dirijas, Señor, nos ayudes, Señor, y nos hagas entender tu palabra, tu propósito, Señor, y podamos comprender que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Haznos comprender. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Bueno, hasta las 2:30 vamos a estar ahora, ¿ok? El receso va a ser de 2:30 a 3:30, ¿ok? No, hasta las 2 vamos a estar, de 2 a 3, ¿ok? A las 3 volvemos acá y vamos a darle de corrido hasta las 5, ¿ok? Sí, porque 2 horas le pasan. Es que 2 horas se pasan rápido, me y ya comenzamos a las 10, una cosa. El sábado vamos a hacer, y el domingo más, sí. Es que el domingo se me va a olvidar. ¿A ti no? No, sí, se me va volando. Bueno, vamos a hablar, entonces ya tenemos claro algunos puntos claves, ¿no? Del Elohim, de que Israel cree en un Dios monoteísta. El Dios que enseña el Antiguo Testamento es un Dios único, ¿no? Repasamos de que el engañador que ha puesto la doctrina trinitaria ha sido el diablo, ¿no? Porque el diablo sabe muy bien que Dios es uno. Moisés enseñó, hermanas, gracias. Entonces, Moisés nos enseñó al pueblo de Israel que Dios era uno y que había problemas. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es uno. Dios no comparte su gloria. Es más, Dios no conoce a otro Dios igual que Él. O sea, eso está claro. O sea, yo quiero que ustedes, por medio de esto, ustedes agarren conciencia de que la unicidad no es que sea una doctrina que solamente defienda que Dios es uno, no. Es que es la base de nuestra fe. Amén. Es lo que nosotros creemos, es lo que nosotros nos basamos. Es Porque hay fundamental. muchas personas, me acuerdo que yo estaba hablando con una familia de la iglesia que hace tiempo me volvieron y les toqué el tema de la unicidad. Saltaron como un canguro, ¡boom! Y pastor, venga a la casa rápidamente. Y yo le pregunto, ¿por qué nos hicieron venir? No, es que queremos hablar con usted. Yo, sí. ¿De qué quieren hablar? No, de lo que usted predica, pastor. Yo, ya. Es que hay muchas cosas que no entiendo, pastor. ¿Cómo usted predica que Dios es uno? Es imposible. Yo, ¿cuántos dioses hay? 3, pastor, 3. Y yo, no hablé nada de eso. No le toqué ni el tema, ¿no? Yo no le voy a decir a usted, no voy a discutir con usted, es lo que yo creo. Y yo tengo que predicar lo que yo creo. Amén. Porque Dios se lo ha revelado. Si Dios se lo revela a usted, usted también lo defenderá. Eso fue lo único. No volvieron a la iglesia. Porque volvemos a lo mismo. El trinitario es como el ateo. El trinitario no puede dar evidencias de que hay 3 dioses en el Antiguo Testamento. No puede dar. Porque la pluralidad de Dios no es una pluralidad para el pueblo judío. Porque el Antiguo Testamento fue escrito por un pueblo judío que creía que Dios era uno. Entonces, nosotros no podemos pensar que en el Antiguo Testamento el nosotros o el hagamos se refiere a 3 dioses, no. Se refiere a que Dios pudo haber tenido algún tipo de comunicación en el cielo con otros seres que no fuesen Dios, sino inferiores a Dios, los cuales Dios entablaba una conversación. Hay quienes que se meten más en la teología, pero lo que quiero que a ustedes les quede claro es
de que la Biblia enseña que solamente hay un Dios. Amén. Eso es lo que la Biblia enseña. Amén, amén. No hay más. Que la Biblia enseña que hay dos, que hay tres. Ahora dicen que hay Dios Madre. Ay, Diosito. Imagínense hasta donde va la ignorancia de la Biblia. Que ahora dicen que la amada, la de Cantares, el libro de Cantares, o la esposa y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino para las bodas. Que esa es Dios Madre. Bueno, es la iglesia. Es la iglesia. Y no hay otra cosa más. Entonces, yo les quiero decir, hermanos, que tenemos que tener una base bíblica que fundamente nuestra fe. Amén. 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 Vamos a hablar de la naturaleza de Dios. Naturaleza de Dios. Naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios? Esta es la pregunta de la naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios? Juan 4:24, hermana Cruz, por favor. Hechos 7, 48 y 49, hermana Gisela, por favor. ¿Hechos qué? Hechos 7, 49, 48 y 49. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña mediante esto. Hechos. ¿San Juan o Juan? San Juan. San Juan. Juan 4:24, sí señora. San Juan. San Juan. Estaba buscando Juan. ¿Y Hechos qué? 48. Hechos 7, 48 y 49. ¿Qué dice Juan 4:24? Dios es espíritu. Los que le adoran en el espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué vemos aquí nosotros? Que Dios es espíritu. Que Dios es espíritu. La Biblia misma lo aclara. Es más, sería impensable para los trinitarios, porque la gente trinitaria y la gente que cree en tres dioses cree que hay un espíritu, que es el Espíritu Santo. ¿Y Hechos? Pero y se le presenta este versículo, vea caballero, Dios Padre es espíritu también. Entonces, ¿cuántos espíritus hay? Hay dos, hay tres. ¿Cuántos espíritus hay? ¿Lo tenemos ya los textos? Sí. Ok. Ahora, Génesis 1:2. El Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo. ¿Y el espíritu de quién? De Dios. De Dios se movía. ¿Qué me da a entender a mí esto? Que Dios es un ser invisible, es un ser inmaterial. Dios es un ser que no tiene forma, no tiene de pronto un rostro, porque es invisible. Esa es la esencia de Dios. Dios es invisible. Dios es invisible. Entonces, si Dios es invisible, es un espíritu. Cuando vamos a reprender un espíritu, la persona que está poseída por ese espíritu, le invocamos el nombre de Jesús, el espíritu sale, pero el espíritu no se ve. Amén, amén. ¿Me entienden lo que digo? Amén. Amén. Porque es que hay muchas teorías, y yo se los voy a decir. Hay gente que le ora a Dios para que se encuentre con el demoníaco. Yo quiero encontrarme, que se me aparezca el diablo aquí, que para que yo reprenda. Son muy feos. Perdón, ¿Qué papá. tal que yo parezca ver? Bueno, Hay no, que le leo lo otro, ¿no? no, pero un momentico, que yo no para allá. No me preocupes. Estoy nervioso.
No, yo también estoy nervioso, hermano, no me preocupes. Por eso estoy sentado. ¿Qué pasa? La Biblia aclara, bueno, que nosotros tenemos que orar para que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestra vida. No el Espíritu de Dios. Amén, amén. Yo me acuerdo aquí en Vallecas nos pasan unas cosas, hermano. Estaba comentando yo con una Verónica que aquí se ha manifestado de todo, aquí hemos visto de todo. Yo recuerdo una vez que llegó una señora al despacho y esto de que el Espíritu le muestra qué hay, ¿no? Porque el Espíritu muestra que lo que hay, me impacta eso, yo nunca había vivido eso. Y se sentó esta mujer y sonriente, pastor, yo me quedé sentado así, con la mano en la cara, mirándola. Y le decía una cosa, a mí usted no me engaña. Usted ha caído en fornicación y nadie lo sabe y Dios nos lo acaba de mostrar. Esa mujer se quedó, cayó tendida en el suelo, cayó temblando y todo. Y oré por ella, esa mujer fue libre, pero no se vio nada. Entonces aquí vemos que tanto como hay fuerzas del mal, Hay fuerza de Dios. hay poder de Dios. Amén. Cuando yo estuve orando, por eso es que cuando ustedes vayan a reprender un demonio, cuando se manifieste, tampoco quieren esperar que se manifieste, Señor, ¿por qué no se manifiestan los demonios, Señor? No hay que orar por eso. Cuando llegue ese momento, hermano, por favor, véalo con mucha naturalidad. Amén. No se alarmen, no hagan, no, hermano, que se vayan todos, no. Si el demoniado está aquí revolcando, lléveselo afuera. Pero que grite por allá. Y un hermano lleno del Espíritu Santo, eso sí, hermano, no lo haga, vomítelo, no. Es que, hermano, aparecen cosas así. Ahora lo vamos a sacar, vomítelo. No, vomitar. Yo lo he visto, hermano, se lo digo. Ahora es que otra cosa que esa persona comenzó a vomitar, es otra cosa. Amén. Pero por su misma. Y hay endemoniados que vomitando le han salido ranas por la boca, cosas totalmente asquerosas, increíbles. Hay gente que está endemoniada y la lengua le sale hasta el cuello, por ejemplo, y se le voltean los ojos, cosas totalmente horribles. Pero es porque el Espíritu mismo los pone a ellos que hagan eso. Pero es que usted no le va a decir, queremos, pero hay gente que dice, es que a mí me da risa eso, porque y yo le tengo mucho respeto a eso. Y por favor, no le falten el respeto al diablo. Yo no le quiero decir el nombre del Señor, no le falten el respeto al diablo. Respétenlo, ténganle distancias, pero no pueden poner que el diablo está pisado en esa canción, yo la detesto. Salió un hermano que es predicador en Colombia, está pisado ese sinvergüenza, descarado. Que tiene respeto. Pero un momento, diablo es diablo, diablo es Satanás, diablo es diablo, pero hasta ahí. Porque el diablo es diablo y es astuto. Él lo respeta. Y él lo respeta. Llega un momento en que el descarado y el desgraciado le va a hacer una descaradez y una desgraciadez. ¿Me entiendes lo que le digo? Sí. Hermano, cuando usted esté reprendiendo un demonio, hay gente que dice que una vez estaban reprendiendo el demonio y apareció una sombra ahí que caminaba y cogió forma física y dice, es que yo he querido pedirle perdón a Dios desde que nos echó desde el cielo, pero no me ha querido perdonar. Cosas que hasta son irrelevantes. Hasta llegó, yo me acuerdo de ese hermano dijo, ay hermano, hasta me dio pesar del demonio. Porque no tiene perdón de Dios, por favor. Hermano, es que se ven cosas extrañas. Los demonios son espíritus. Los espíritus no se ven, pero se sienten. Hay uno que siente una presencia extraña, usted resista en el nombre de Jesús y sabe. Pero hermano, no.
Pues así mismo es Dios. Dios es espíritu, es un espíritu poderoso, Amén. maravilloso, grandioso, del cual nosotros predicamos. Es un espíritu que nosotros sentimos, es el poder de Dios que ha realizado todo lo que estamos viviendo ahora. Es el que nos ha cambiado, nos ha levantado, nos ha dado vida, nos ha dado fortaleza, en fin, muchas cosas. Hasta aquí me están entendiendo. Amén. Por lo tanto, Dios es invisible. Invisible. Primera de Timoteo 1, 17. A ver, madre, léeme por favor. Primera de Timoteo 1, 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es ese Rey de los siglos? Jesús. Dios. ¿Y cómo es ese Dios? Inmortal e invisible. Amén. Juan 1, 18. San Juan capítulo 1, versículo 18. ¿Qué es lo que dice? Se lo leo yo rápidamente. 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí? ¿Quién ha visto a Dios? Vamos a leer también Colosenses 1:15. Y aquí vamos aclarando algunas cosas. A ver, Isabel, por favor. Colosenses 1:15, ¿qué dice? Filipenses, Colosenses. 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Le puedes leer el 14, por favor? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Puedes leer el 13, por favor? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El verso 12, ¿qué dice? Con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora el 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Pregunto amado yo, ¿quién nos ha librado de las tinieblas? Dios. Jesús. Jesús. Por medio de su humanidad, Jesús nos liberó, ¿verdad? Ok. Ahora, sigue leyendo, por favor. El 15, el 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por medio de Jesús tenemos redención y perdón de pecados. Pero Jesús no podía perdonar pecados porque era hombre. Dios como hombre sí podía perdonar. Amén. Vamos entendiendo esto. Amén. Y el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. ese Él, ¿a quién se refiere? A Él. A Dios. Ya sé que es Él, pero ese Él, ¿a quién se refiere? A Jesús. A Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios no tiene imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios? Jesús. Amén. Jesús es. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Por eso yo te pido perdón que te hiciera repetir esos versículos uno cada vez. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes entiendan de que Jesús, hombre, es la imagen de Dios. Las manos de Dios en Jesús, hombre. Los pies de Dios en Jesús, hombre. Los ojos de Dios en Jesús, hombre. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Es más, dice, el primogénito de toda creación. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que todas las cosas fuesen creadas, Jesús ya existía. ¿Y quién era ese Jesús? Dios mismo. ¿Cómo? Dios. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Amén. Estamos entendiendo esto, ¿no? Amén, amén, amén. Porque si no lo entendemos, toca volver a explicarlo desde el principio. Ahora, vamos a hablar de
de un tema importante, porque si Dios es invisible, Dios quería mostrarse al hombre y Dios siempre quiso, siempre quiso estar cerca del hombre. Note usted que la Biblia aclara de que cuando Dios hizo a Adán, Dios estaba con Adán, estaba cerca de Adán. Pero cuando hubo pecado, Una separación. hubo una pregunta de Dios a Adán. ¿Cuál es? Adán, ¿dónde estás tú? Pero Dios sabía dónde estaba Adán, porque físicamente el paraíso lo conocía. Pero espiritualmente había habido una separación por causa del pecado. Dios es santo, Adán ya no era santo. Entonces por eso es que Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? Ese ¿dónde estás? Es, te perdiste, te vas a morir eternamente, yo ya no te puedo escuchar porque tú no eres santo, tienes que luchar por tu vida tú mismo, porque tú mismo fuiste el que cometió el pecado. ¿Entendemos esto, hermano? ¿Qué pasa? Que Dios, en el Antiguo Testamento usted nunca va a ver a Dios hablando en masas para la gente, no. Usted va a ver que Dios habla con un hombre y ese hombre habla con otro. Amén. Moisés, Dios habla con Moisés. Dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que se quede. Quédense, Dios dijo. Dice Dios que lo apedreen, pues Dios dijo que lo apedrearan. Pero Dios no hablaba con el pueblo. Dios hablaba con uno. Dios, por eso es que hizo el tabernáculo, para estar cerca del pueblo. Porque quería estar cerca del pueblo. Pues por eso hizo el tabernáculo, la presencia de Dios en el pueblo. Dios no estaba en el corazón de ningún hombre. ¿Por qué? Porque el hombre era pecador. ¿Me entiende lo que les digo? Amén. Dios no escucha. Por ejemplo, si un hombre hacía una oración, muy posiblemente Dios no la escuchará directamente. Hay casos en que Dios escucha la oración de un hombre que no sea sacerdote. Por ejemplo, la oración de Ana, Dios la escuchó. Dame un hijo, Dios la escuchó. La oración de Jabes, Jabes no era sacerdote. Oh, si en verdad tú me bendijeras y ensancharas mi territorio y guardaras mi pie de no caer en piedras. Y le otorgó Dios lo que le había pedido. Pero el orden es, si tú quieres escuchar una respuesta de Dios, deja que el sacerdote o el profeta o el hombre de Dios hable con él y lo que le diga al hombre, eso es. Amén. Cuando la gente iba a buscar a Dios, buscaban al hombre de Dios, no buscaban a Dios. Uy, toma, aquí está el profeta Eliseo, vamos a ver qué es lo que Dios nos dice. Porque Dios no hablaba con ellos. Dios hablaba con el hombre de Dios. Quiero que ustedes sepan esto. Amén. Porque había una distancia. Entonces, ¿qué pasa? Dios en el Antiguo Testamento se acercó al hombre mediante algo que se llama teofanías. ¿Qué son teofanías? Como Dios es espíritu, Dios tomaba una forma física para que el hombre pudiera visualizar algo de Dios, pero no era Dios, sino que era algo de Dios. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Esto es lo que usa, esta teofanía usan cuando dicen en los cazafantasmas y todo eso, ¿no? Tú ves muchas películas. No, es que... ¿Qué es lo que No, es que la teofanía es como... eso, es algo que tiene forma, algo que... Una forma Una física forma de un física. espíritu. Es Un espíritu. Sí, no es por lo de Sí. fantasma ni nada. No,
sino que la palabra menciona por eso. Es algo que le da forma. Sí, o sea, es por ejemplo... Que se presenta como espíritu haciendo. Es un espíritu que se materializa. Exactamente. Por ejemplo, Casper. ¿Has visto la película Casper? Sí. Casper, ¿cómo sabemos que los fantasmas son así? Porque le han hecho Un físico. Un físico. Es que el espíritu es invisible. Un pantón comelón. El espíritu de los dioses antiguos. Entonces ahí aparece que el hombre ahí, el espíritu del hombre, y muestran al hombre caminando, y muestran la cabeza del hombre muerto, tal, y el espíritu y tal. Para que ustedes entiendan, una teofanía es una materialización física, o sea, que se toca, que come, que se sienta, que habla. ¿Me entiendes? Es algo físico, pero es una materialización. Eso solamente lo hizo Dios. Vamos a ver. A ver, hermana, vamos a irlo leyendo. Génesis, por favor. Capítulo 18. Dice así la Biblia, note usted. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Note usted esto. Se le apareció Jehová. ¿Cómo? Y alzó sus ojos y miró, y aquí, ¿cuántos varones? 3. 3 varones que estaban juntos. Entonces, sí ve, hermano, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, verso 3, Señor. Noten ustedes, habían 3 varones. Y solamente dijo, se arrodilló. Y pues Abraham tenía entendido que solamente a Dios se le puede arrodillar. Y Abraham dijo, Señor. Dentro de esos 3 varones estaba Dios. ¿Lo vamos a entender? Amén. Esta es una teofanía. Dios se camufla de un cuerpo físico, de un aspecto físico, y anda como cualquiera de nosotros. Pero solamente el que tiene revelación de Dios Amén. sabe que ese es Dios. Amén, amén. Note usted el milagro de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista estaba predicando. El que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él los bautizará con fuego, Espíritu Santo y fuego. Y tal. Llegó un momento en que Juan, como todos los días, él bautizaba. Una fila interminable. Todos los hombres iguales. Piense eso usted. Todos los hombres iguales. Y me parece curioso porque Juan salta y dice, de cierto os digo que aquí está el hombre de quien yo decía que iba a bautizar con fuego y Espíritu Santo. ¿Quién se lo reveló? Dios. Es igualito a todos los hombres. En el Antiguo Testamento pasa lo mismo. ¿Por qué Abraham supo que ese era Dios? Porque Dios se lo reveló. Amén. Una teofanía es Una la revelación. personificación de alguien físico. Algo físico. En este caso, estamos viendo que Abraham vio una teofanía de Dios, hombre. Pero si Dios es invisible, Dios se hizo visible. Pero él no ha visto la majestad de Dios. ¿Me están entendiendo esto, hermano? Amén, amén. Amén. Vamos a leer otro, por favor. Libro de Génesis, ahí mismo, por favor. Génesis capítulo 32.
Versículo 24, dice así. Así se quedó Jacob solo y luchó con él, ¿qué dice? Un varón, hasta que rayaba la luna. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo el ángel, el hombre, el varón, porque aquí no es un ángel, esto es antibíblico. Jacob no luchó con un ángel, luchó con un varón. Lo dice la Biblia. Déjame porque rayé el alba. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. Pregunta, ¿quién bendecía? Jesús. Dios. ¿Me entiendes lo que le digo? Dios. ¿Quién bendecía? Dios. Pero si hay un varón. Pero Jacob sabía ¿Cuál era? que ese varón era Dios. ¿Me entiendes lo que le digo? Yo no le dije. Y el varón le respondió y le dijo, ¿Cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado ¿con quién? Con Dios y con los hombres. Y él dice, primero pone, has luchado con Dios. Como, es que esa lucha no fue con los hombres simplemente, sino que fue Con Dios. luchó con Dios. Y la palabra de Dios enseña de que él también tuvo luchas con los hombres. ¿Acaso su hermano Lot no lo está buscando para matarlo? Su hermano Esaú lo estaba matando. Su suegro no lo estaba buscando para matarlo. Has luchado con Dios y con los hombres. ¿Y qué dice? Has vencido. Y entonces Jacob dijo. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Ya esto ya es un poquito más profundo. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Mi nombre. Y lo Sí, bendijo. bendijo allí. Un nombre, el nombre de Dios oculto. Porque Jacob sabía que ese no era cualquier varón. Jacob sabía que ese varón era Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Amén. Esas son teofanías. Pero ahí Dios no le reveló su nombre. En el Antiguo Testamento el nombre de Dios estaba oculto. Ya más adelante hablaremos del nombre de Dios de una manera muy superficial. Ahora quiero que abramos la Biblia, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 3. Verso 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció, ¿qué dice? El ángel de Jehová. Subraye eso, ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza. Verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Cuando usted lee ángel de Jehová, ese es Dios en forma de ángel. Es una teofanía de ángel. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. El ángel de Jehová, porque más adelante dice, ¿por qué no dice, y por qué el ángel de Jehová no habló? Y más adelante dice, y Dios habló. Note usted, el ángel de Jehová se le presentó en medio de una zarza, pero luego dice que Dios habló por medio de la zarza. Y vean lo que le dijo. Verso 5, 4, Verso 6. 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a quién. A Dios. Ahí estaba Dios. Imagínese usted eso, hermano. Pero era una teofanía. Pero Moisés sabía que ese era Dios. Porque la Biblia aclara
de que la esencia de Dios nadie la ha visto. Es más, yo más adelante les voy a dar unas bases bíblicas a ustedes, para que ustedes entiendan esto. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que a Dios nadie lo ha visto. Y los que han visto algo de Dios han quedado como muertos. Y hay dos personajes de la Biblia, que después de las teofanías se les voy a mostrar, que quedaron como muertos y vieron cosas extrañas, pero muy extrañas, que a vista de la interpretación los tenemos que ver, porque a vista física vemos un monstruo rarísimo, pero a vista de la interpretación entenderemos que es este Dios. Ahora, libro de Jueces, por favor. Jueces capítulo 13. 13. Sí. Bueno, vamos a leer este, pero antes quiero que leamos Jueces capítulo 6. Del 13, Sí. 6. Sí. 6, 13, 13. No. No. Vamos a leer primero el capítulo 6 y luego leemos el capítulo 13. Jueces capítulo 6. Vea cómo dice. Versículo 7 dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, yo os saqué de la casa de servidumbre. Aquí es un profeta que está profetizando. Dios envía palabra a un hombre, pero aquí no está Dios. Y os dije, verso 10: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a Dios. Verso 11, ¿qué dice? Y vino el ángel de quién? De Jehová. El ángel de Jehová. Y se sentó. Es decir, Dios en forma de ángel. Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué le quiso decir Dios aquí? ¡Hey! Dios está aquí contigo. Hombre, es que Dios en forma de ángel se le había manifestado a Gedeón. Y mirad, y entonces Gedeón respondió, versículo 13: Señor mío, si Jehová está con nosotros, él no sabía, si Jehová está con nosotros, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado. Él no sabía que era de él. Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, ¿quién? Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Versículo 17. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti y me des señal que tú has hablado conmigo, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Versículo 19. Y Gedeón, entrando, preparó un cabrito, panes sin levadura. Bueno, lo preparó. Versículo 20. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Confirmación de que Gedeón había tenido la visita de nada más y nada menos que de Dios. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Ahora sí, vamos al capítulo 13.
Versículo 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció ¿quién? El ángel de Jehová. Y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Versículo 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios, no sabía que era Dios, imagínense, un varón de Dios, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Me dijo, he aquí tú concebirás. Y dará luz. Versículo 8. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, ay Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora. Y Dios, versículo 9, y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios que dice, volvió otra vez a aparecer, estando ella en el campo de su marido Manoah, no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciendo, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy. Yo soy. Y este yo soy es la firma de Dios. Cuando usted lea un yo soy en la Biblia, es la firma, la rúbrica de Dios. Señor, le dijo Moisés a Dios, Señor. Y cuando los israelitas vengan aquí a mí y me preguntan, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te responderé? Yo soy el que soy. Yo soy. Y cuando usted lea yo soy, ese es Dios, sí o sí. Amén, amén. ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén. Y vea usted cómo el ángel de Dios le dice, ¿eres tú aquel varón? Muy bien, Manoah, el ángel pudo decir, sí, yo soy el enviado de Dios. Dios me ha enviado aquí. Lo que pasó con Miguel o con el ángel Gabriel, enviados. Pero es que aquí el ángel está diciendo, yo soy. ¿Y qué pasa? Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah. Bueno, más adelante, verso 15. Entonces Manoah dijo al ángel, te ruego que le permitas detenerte para que preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a quién? A Jehová. En otras palabras, ofrécemelo. Y la palabra de Dios dice, verso 17, entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Yo no te voy a decir cómo me llamo. Otra persona le preguntó a Dios cómo se llamaba, y Dios no le contestó. ¿Estamos entendiendo eso? Amén, amén, amén. Note ustedes, gente de la Biblia sabían que ese ángel era Dios, una teofanía. Ese ángel era Dios. Y si ese ángel era Dios, entonces por lo tanto, ese ángel no podía pasar desapercibido. Necesitamos saber cómo se llama este hombre. Y de, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Y el libro de Isaías en caso nos dice, y se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte. ¿Note usted que este ángel era Dios? Amén. Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahora les voy a mostrar por la Biblia. Por favor, abran su Biblia en el libro de Daniel. Libro de Daniel.
capítulo 10, note ustedes. ¿10? 10, 2. Verso 5. Y alcé mis ojos. Está hablando Daniel aquí, vea usted. Y quiero que usted vea esto tan increíble. 10:2. 10:2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré. Y aquí un varón vestido como de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilo y su rostro parecía ¿qué? Un relámpago. Y sus ojos como antorcha de fuego. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, viví esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, escuchen bien, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Pregunto yo, ¿quién era ese ángel? Dios. Vea usted lo que vio: sus pies de bronce, su vestido de lino, sus ojos como de llama de fuego. Vamos a ver qué es lo que vio Juan. Apocalipsis capítulo 1. ¿Y cómo quedó? En un sueño profundo, como casi muerto. Apocalipsis 1, vea usted. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Verso 10. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y Daniel dijo que su voz era como el de un relámpago, una gran trompeta, un relámpago. Digo: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Verso 12. Y me volví para ver la voz que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido su pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce. Lo mismo que vio Daniel, vea usted. Sus ojos como llama de fuego, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. ¿No ven ustedes una comparación entre Daniel y Juan? ¿A quién vieron Juan y Daniel? A Dios. Pero vieron, tipológicamente hablando, muchas cosas. Una teofanía, porque a Dios nadie le ha visto y que aún vive. Incluso viendo esto, dice la palabra de Dios, verso 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí. Y Daniel dice que Dios puso su mano sobre él. Ve usted qué curioso.
No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de edad. ¿Hasta aquí me van entendiendo? ¿Vale? ¿Estás bien? ¿Te dio el tirón? Pues que te dé el otro tirón en el otro. ¿Hasta aquí estamos entendiendo? ¿Tienen sueño, hermanas? No. ¿Tú sí tienes sueño? Bueno, nos queda una horita, no te preocupes. ¿Estamos entendiendo este punto de las teofanías? Amén. Es que yo, antes de que entremos a textos, en vez de que entremos a textos y en vez de que entremos, mire este versículo, pum, 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 yo lo que quiero es hacerles explicar por medio de la palabra acerca de un tema. Amén. Dios es uno. Amén, amén. En el Antiguo Testamento Dios se manifestó en teofanías. Abraham vio a Dios Del 2 al 11. en forma de varón. 10, del 2 al 11. Jacob luchó con Dios en forma de varón. Amén. Manoah vio a Dios en forma de ángel. Gedeón vio a Dios en forma de ángel. Moisés vio a Dios en forma de ángel que le hablaba en medio de una zarza. Pero hay dos personajes en la Biblia que vieron a Dios. ¿Y cuántos dioses vieron? Uno. No vieron nada. Juan y Daniel vieron a un solo Dios. Y vieron cosas extrañas y cayeron como muertos. Y Dios tocó y levántate. Increíble esto. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si Dios es invisible y si Dios es espíritu y si toma formas de teofanías, Dios no tiene una imagen definida. La única imagen definida que Dios tiene es la de la imagen de Dios invisible, la de Jesús hombre. Pero Dios como Dios no tiene imagen. ¿Me entienden esto? Amén. Amén. Éxodo 24, Isabel, por favor. 2. 24. ¿Qué dice? No te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 24. Dios prohíbe la fabricación de imágenes. Por eso es que Dios aclara muy bien que las imágenes son hechas de hombres por medio de la imaginación que ha percibido el hombre. Hagamos esto para que ustedes entiendan. ¿Acaso no te llevaré a ti a un manicomio? Si usted coge esta columna y usted le dice, columna, dame 200 euros para el alquiler, columna. Columna, he puesto mi fe en ti, columna. Me dice, está loco. Y lo voy a llevar y no se muere con vos. O que agarre esta mesa y se le arrodille. Mesita, mi marido me ha traicionado, mesita. No. Pero eso es igual que cuando van a la iglesia. Seamos lógicos, seamos lógicos. A la gente la llevan al manicomio porque hablan con las paredes, porque hablan con la mesa. Tuve una compañera, cuando estaba en cuarto de la ESO, me dijo, mira, mi madre trabaja en un manicomio. Y en un manicomio tú ves cosas increíbles. Ves a la gente que te tira el plato de espaguetis a la cara y que coge tornillos y se los comen, porque dicen, estos son los espaguetis, yo como esto.
hermano. Yo estaba, pero yo no he visto cosas tan horribles. Sí, son así. Bueno, y cada loco tiene su mundo, nunca mejor dicho. Y si usted habla con las paredes, lo van a llamar loco. Piense usted en eso. Pues escuché, pastor, a los, bueno, el Señor prueba por mencionar esto, pero que a los católicos entonces serían llamados locos porque adoran a una imagen que... Es que ahí es donde yo quiero ir. Porque yo le digo columna, ¿entiendes? Pero si yo cojo un cincel y yo le doy una imagen a esa columna, pongo tu cara y hago una estatua de Israel ahí, de pies a cabeza. Ya la columna no se llama columna, sino Israel. Dame 200 euros para la gente. Estoy hablando con una columna. La esencia de Israel estuvo en toda la columna. Hay Israel una imagen ahí, una imagen. Es por lo que nosotros nos llaman locos, porque Porque la gente no entiende. Sí. Pues está bien, entonces, ahora que me has explicado de eso, entonces, ¿cómo se sentirán ellos al ver que adoran esa imagen y le piden cosas si no reciben nada? Lo que pasa que es que ahí también trabaja lo que es el poder diabólico. Así es. ¿Por qué? Yo he visto que, más o menos, cuando usted habla con una persona católica, por favor, no les toque la piel. No se las toque. No les toque los santos. Sí, el caso, como Es importante el masaje. No, me estoy cansando de la... Ay, Por la celebración. es que aquí tengo. ¿Qué pasa? Está distrayendo el enemigo. Cuando usted va a hablar de un católico, le ruego por favor, no cometa el grado de ¿qué? Usted tiene que es un idólatra. Ya sabe que es un idólatra, no lo juzgue. Que usted está adorando imágenes quitadas. Ya lo saben, no se los quite porque es la fe de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Porque ellos le van a decir, es que yo le pedí a la Virgencita con mucha fe y se me resolvió la situación. Muchos católicos le van a decir eso. Es que yo le pedí a San Isidro y San Isidro esto. Y hay gente devota, porque no fue la estatua, sino que fue algo extraño que pasó ahí, un misterio. No quiero meterme ahí. Que movió hilos por allá y se resolvió. Por ahí aprendí un chiste de un borracho que llegó a una iglesia católica, borracho. Y le dijo el borracho a San Nicolás, por ejemplo, una estatua así de San Nicolás, yo vengo en 5 minutos. Si usted no me da a mí 200 euros, yo lo mato, yo lo acabo, yo lo destrozo, yo voy a acabar con usted. Y estaba el coro atrás, escuchando. Y esta estatua me costó caro. A los 5 minutos, los 200 euros ahí, no los pies. Entonces, no, eso no es todo. Entonces, claro, llegó el borracho y dijo, oye, tan lindo, mi santo tan lindo, por eso lo quiero. O sea, cogió los 200 euros y a las 2 horas volvió más borracho. Y estando más borracho le dijo, 500, si no. Entonces pasó el tiempo y el cura se asustó y le puso los 500. Tan lindo, mi santo, tan lindo. Y volvió más borracho el día siguiente. Mire, si no. Y yo, ya no tengo. Este hombre me va a arruinar la iglesia. Entonces cambió la estatua. Puso una chiquitica. Entonces llegó el borracho y miró así y tal. Oiga, niño, su papá no me dejó ni carro.
¿Qué pasa? Que es que un ídolo no se mueve, un ídolo no escucha, un ídolo no hace nada, hermano. Entonces, para que nos demos cuenta de que incluso vea usted hasta qué punto van las cosas. Es que los ídolos no escuchan, la misma Biblia dice, tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen boca, no hablan, no sienten. ¿Cómo? Si no oyen, ¿cómo van a responder? Por eso es que Elías se burló tanto de los profetas de Baal. Baal, respóndenos, Baal. Habla más fuerte, de pronto estás sordo. ¿Cómo Baal va a responder? Y empezaron a lacerar sus carnes. Todo, mira que me estoy rompiendo ahorita. Hable más fuerte, de pronto esté ocupado. Esperen un ratico, de pronto esté ocupado. Porque estaban hablando a una estatua que no tiene nada. Dios es invisible, no tiene forma. Y si no tiene forma, no tenemos que buscarle forma a ningún lado. Pero Dios está vivo, Él responde la oración, Él es poderoso para hacerlo, Él escucha la oración y para Él no hay nada imposible. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Entonces, Dios es celoso. Si Él es espíritu, no tiene cuerpo. Si Él es espíritu, no tiene forma. Él es invisible. No sé si ustedes han escuchado ahora un debate que está saliendo del famoso sudario de Jesús. Porque como la Biblia dice que cuando las mujeres entraron a la tumba, encontraron solamente el sudario. La Biblia lo dice. Entonces hay una teoría, si ustedes no lo sabían, ya lo saben, que apareció un grupo de soldados llamados los templarios, los de la orden del temple, que ellos cogieron ese sudario y lo cuidaron y lo protegieron, se armaron un poco de guerras por culpa de ese sudario. Posteriormente están haciendo ahorita investigaciones y todo, de que ese sudario albergó la imagen de Jesús, se quedó impregnada la imagen física de Jesús, y que yo no sé qué, y que yo no sé cuánto, y qué tal, y que Jesús medía tanto, y qué tal. Hermano, pueda que sea cierto de que exista el sudario, sí, pero que de ahí a que quede impregnada la imagen de un ser ahí, que quede impregnada, que por el vapor o que por las células o todo, cosas de mal. Eso es impensable. Quiero que ustedes, eso es marketing, lo que llaman venta de famosos o cosas así. Pero lo que yo sí les quiero decir, hermanos, es que el sudario de Jesús cubrió a Jesús de su muerte, estando en su estado de muerte, pero ya ese sudario dejó de importar. Es como esta referencia bíblica que yo les voy a dar. ¿Ustedes se acuerdan de la serpiente que Moisés levantó en el desierto? Amén. ¿Ustedes saben qué pasó después con esa serpiente? Empezaron a adorar. Entró a la tierra prometida, ¿no usted? Se murió Saúl, se murió David, se murió Salomón, se murió Roboán, se murió Jeroboam. Y años posteriores se levantó un rey que se llamaba Ezequías, del rey que dijo Isaías, te vas a morir y 15 años de vida más. Dios lo llevó y estaba destruyendo, porque Israel y Judá se convirtió en un sitio idólatra y Ezequías se destruyó todo eso. Cuando se dio cuenta, vamos a adorar a Neustán. ¿Qué es eso de Neustán? Era que los sacerdotes del pueblo de Dios adoraban a escondidas a la serpiente de bronce que levantó Moisés. Todo ese tiempo. No, porque esa serpiente sanó a muchos. No fue la serpiente, hermano, fue Dios. Amén. ¿Me entiendes? Todo aquel que miraba a la serpiente que era sana, era pecador. Claro, es que
Era una mirada de fe, era una tipología de Cristo. Amén. Pero es que, no, la tipología. Lo mismo pasa con el sudario, hermano, con las imágenes. Entonces, desde ahí es que empiezan a hacer imágenes de Jesús. Imágenes de Jesús, imágenes de Jesús aquí, imágenes de Jesús allá, dibujos y tal. Hermano, a nosotros no nos interesa saber qué imagen tuvo Jesús. Amén. Si fue rubio, si fue moreno, si tuvo ojos azules, si tuvo ojos negros, si tuvo piel blanca, no, hermano, eso, a vista de nuestra salvación, no. En el cielo nos daremos cuenta cómo fue Jesús en su humanidad, claro que sí. Amén. Y seguro que era hermoso, seguro que sí. Pero tenemos que esperar hasta el cielo, porque que tuvo pelo largo, hermano, Jesús no tuvo pelo largo. Porque una cosa es nazareno y otra es nazareo. El nazareo era aquella persona que había cumplido un voto por Dios. Gente nazarea en la Biblia: Sansón, Absalón, Juan el Bautista. No, y tenían no un pelo por los hombros, tenía un pelo largo hasta los tobillos, si era necesario, porque navaja no pasaba por su cabeza. Nazareo. Nazareo. Pero Jesús no fue nazareo, Nazareno. sino que fue nazareno. Nazareno. Nazareno, así como dicen los gitanos. Nazareno. Así, yo escuché hablar a un gitano a cada momento. Nazareno. Qué bueno que sepan que Jesús es nazareno. ¿Qué significa Nazareno? Que viene de Nazaret. Ese es un gentilicio, ¿no? Ahora sí, el gentilicio de Nazaret. Sí. ¿Entienden lo que les digo, hermanos? Entonces, yo quiero que ustedes sepan esto. Porque Dios no tiene forma. Y la imagen de Dios fue como hombre, pero es que, gracias a Dios, no existían las cámaras fotográficas en ese tiempo. Porque seguro que si existieran cámaras fotográficas, sí habrían imágenes de Jesús. Pero como no existen imágenes de Jesús, nos quedamos con lo que hizo, no como fue su apariencia. Jesús, dice la Biblia, el libro de los Salmos es una profecía increíble. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo el rey mi canto. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Note usted cómo Jesús tuvo que haber sido? Que el profeta David dijo, que el profeta David, nunca mejor dicho, el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Qué pasó? Que en el libro de Isaías dice que en él no había hermosura y que no había sentido para que le deseáramos. ¿Pero por qué? Por los golpes que le dieron, la deformación del rostro que le hicieron, los golpes que le dieron, lo desfiguraron. Por más hermoso que fuera humanamente, fue desfigurado. ¿Hasta aquí me entienden? Amén, amén. ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo claro, hermanos? Ya me acordaré de otro chiste para contar. Gloria al Señor. Es que están durmiendo. Están durmiendo. Gloria al Señor. Bueno, continuamos entonces con Rosa. Dios te bendiga. Buenos días. Amén. Buenos días. Amén. ¿Qué tal, Rosa? ¿Todo bien? Ahora, vamos a leer San Lucas capítulo 24, versículo 39. Bueno, hermanos, ¿usted quiere hacer un receso aquí? 5 minutos. 24, 29 o 39. Vamos a hacer un receso. Lucas 24, 39. Vamos a estirarnos 5 minuticos y luego ya volvemos hasta las 2 de la tarde. Ok, 5 minutitos, porque tengo que atender aquí una cosita, entonces 5 minutitos y ya. Vale.